Kenji Yamada era un empleado para una compañía de seguridad en Tokio. Casado con una joven esposa, exhibía una ética de trabajo impresionante. Su rutina semanal incluía una jornada de 15 horas diarias de trabajo y 4 extenuantes horas de traslados entre su casa y la oficina. Un día lo encontraron desplomado sobre su escritorio. Sus colegas asumieron que estaba dormido. Pero cuando transcurrieron las horas y él seguía sin moverse, se dieron cuenta de que estaba muerto. ¿La causa del fallecimiento? Un fulminante ataque cardíaco a la edad de 42 años. Hola, mi nombre es Ángel y esto que están viendo es un ejercicio que explora el método científico a través de un tema muy interesante. Espero que lo disfruten. Ok, vamos con lo mismo. El caso de Miwa Sado fue la crónica de una muerte anunciada. En 2013, el corazón de la periodista de 31 años se detuvo. Sado, que trabajaba en NHK, la mayor emisora pública del país nipón, se desplomó en su departamento mientras sostenía uno de los 3 teléfonos que utilizaba para trabajar. Tras una investigación, se concluyó que la reportera laboró 159 horas y 37 minutos extra en el mes que falleció. Un exceso abrupto de responsabilidades que la empresa no vigiló con cuidado. Fue solo hasta 2017 que su fallecimiento fue catalogado por el gobierno como Karoshi, la muerte por exceso de trabajo, situación que las autoridades y las compañías en su apatía no logran entender. La palabra karoshi, escrita en japonés, luce así. El primer kanji significa exagerar, exceder, ir más allá. El segundo significa trabajo, esfuerzo o problema. El último significa morir, tal como lo oyen. Por lo tanto, la palabra en su conjunto significa muerte por exceso de trabajo. Japón se alza como la tercera economía más grande del globo. Entre 1.000 y 2.000 personas fallecen al año por exceso de trabajo. Si el país no cuenta con la jornada más extensa del mundo, ¿qué lleva a sus ciudadanos a la muerte? En Japón, la jornada oficial de trabajo comprende las 40 horas. Japón ni siquiera ocupa los primeros 5 puestos en el ranking de países con la jornada laboral más extensa. Esta está dominada por Corea del Sur, México, Rusia y Estados Unidos. Pero como la ley no ha establecido un límite escrito de horas extras a cumplir, las empresas han utilizado este vacío jurídico en su propio beneficio. Tema el cual el gobierno ha intentado regular, pero sin mucho esfuerzo. Voy a plantear una hipótesis para la realización de este ejercicio, pero quiero dejar en claro que no soy antropóloga ni nada por el estilo, pero llevo 4 años introduciéndome profundamente en la cultura japonesa. Y para mí, lo que provoca la muerte por exceso de trabajo es la incapacidad de la cultura japonesa de decir no. Este es un fenómeno causado por lo que el filósofo y ensayista Byung-Chul Han llama autoexplotación. Ahora uno se explota a uno mismo y cree que está realizándose. Hablamos de la pérdida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado. Y la consecuencia, incluso peor, es que ya no hay contra quién dirigir la revolución. ¿Será esto cierto? ¿La modernidad nos lleva a desear ser explotados? Según los datos, pareciera que sí. Porque si algo ha demostrado la situación de pandemia es que incluso al estar en nuestras casas, en nuestros lugares seguros de descanso, sin la constante supervisión de nuestros jefes, sin cámaras de seguridad o compañeros juzgándonos, nos seguimos sintiendo obligados a permanecer en un estado constante de productividad, culpables de no actuar como felices máquinas de trabajo bien aceitadas, cuando la realidad es que el ser humano simplemente no está naturalmente diseñado para un rendimiento tan acelerado. Este ritmo de vida causa múltiples enfermedades que deterioran la calidad de vida sin necesidad de llegar a la muerte.
El nivel de productividad que se exige usualmente provoca el sufrir de diversas patologías físicas y mentales. Por ejemplo, ansiedad es la consecuencia más clara de todas, pero también es la más común. También nos encontramos con burnouts, adicción al trabajo, síndrome del túnel carpiano, dolores lumbares, insomnio, problemas gástricos, problemas cardiovasculares, entre otros. Cuéntame en los comentarios si has sufrido alguno de estos por exceso de trabajo. Todos estos son problemas presentes en las vidas de las víctimas de la sobrecarga de trabajo y yo diría que cada vez más en la vida de nosotros los occidentales. Pero me estoy desviando del tema. ¿Cómo inició el karoshi cada vez más presente en nuestras vidas? El primer caso de karoshi surgió en 1969, pero la historia se remonta a principios de 1950. Después de sufrir los efectos de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro japonés Shigeru Yoshida se propuso reconstruir el país. Yoshida reclutó a grandes corporaciones y les pidió que contrataran a los ciudadanos a cambio de su lealtad y entrega laboral. Con el paso del tiempo y bajo la consolidación del país como potencia industrial, comenzó a tejerse un peligroso sistema laboral en el que los empleados, motivados por un profundo sentido del deber, empezaron a medir su productividad en función del número de horas trabajadas. De modo que, en los tiempos que corren, el trabajo duro se convirtió en una muestra de ambición y lealtad a los superiores, que se paga con la muerte. Pues verán, la cultura del karoshi se trata de una decisión del trabajador. No es trabajo forzado, es un acuerdo al que el empleado llega con su jefe, señaló el psicólogo Kanoshita Takewo, criticando el hecho de que trabajar hasta morir se haya normalizado tan profundamente en el imaginario de la sociedad japonesa. Al principio, las cifras oficiales reportaban un par de cientos de casos al año, pero ya en 2015 el número de víctimas alcanzaba las 2.310, según el Ministerio de Trabajo de Japón. Sin embargo, de acuerdo al Consejo Nacional de la Defensa de Víctimas del Karoshi, la verdadera cifra puede llegar a más de las 10.000 anuales. Más o menos el número de personas que mueren al año en accidentes de tránsito. Pese a las elevadas cifras reportadas, limitar sustancialmente las horas extras no es solo un tema espinoso para las empresas y el ejecutivo, sino un hecho al que se resisten miles de trabajadores, samuráis modernos para quienes tienen la resistencia física y mental como en el pasado. Se vuelve una suerte de recompensa honorífica o un modo de aceptación social, por lo que sacrificarían todo. Para concretar las hipótesis previamente planteadas, ¿la modernidad nos lleva a desear ser explotados? Sí, se ha demostrado que en un mundo globalizado, las industrias se vuelven cada vez más competitivas y exigen a sus trabajadores un rendimiento similar al de una máquina, en ocasiones estando por encima de lo que es saludable para la capacidad humana. Y aún así, las personas trabajan duro por sus puestos de trabajo y realizan capacitaciones y especializaciones que duran años para la búsqueda de no ser descartados o simplemente reemplazados en una competencia tan fuerte por una fuente digna de ingresos. Número 2. Lo que provoca la muerte por exceso de trabajo es la incapacidad japonesa de decir que no. Es probable que el motivo por el cual el fenómeno sucede en Oriente y no en Occidente es la cultura del extremo respeto a la autoridad. El factor problema es anteponer la complacencia en el trabajo inclusive por encima de las necesidades básicas. Por suerte, para los occidentales, esa misma filosofía de sé tu propio jefe y con suficiente esfuerzo lograrás lo que te propongas, que nos obliga a esclavizarnos trabajando y ser productivos incluso si nadie nos ve, resulta ser irónicamente también nuestra propia salvación porque nos otorga la autonomía necesaria para decir no cuando es necesario. El resultado actual es la perpetuación del sistema problemático que se ha estado llevando la vida de muchos por delante. Pero en definitiva, Occidente no se encuentra en riesgo de experimentar el karoshi, al menos no tan extendidamente. Y esto debido a la capacidad de las personas de este lado del globo de decir no. La autonomía que nos autoexplota es la misma que nos salva de llegar a sus extremos. Después de leer todas estas investigaciones, queda en evidencia que el problema es esencialmente la obediencia.
y el compromiso, sobre el cual se sostienen estas sociedades hiperproductivas. El problema no es el rendimiento que se podría incrementar con una buena optimización de trabajo, ayuda de máquinas o contratar a 2 empleados para un mismo puesto de trabajo. El problema es, en definitiva, deshumanizar a las personas, hacerlas creer que rendir tanto es lo mínimo que pueden hacer y además estar sonrientes mientras lo hacen. Admiramos mucho la ética de trabajo japonesa, pero tal vez a ellos les vendría bien colombianizarse un poco. En resumen, y para englobar todo el ejercicio: definición del problema, ¿por qué se presenta el karoshi en Oriente y no en Occidente? Formulación de la hipótesis, razonamiento deductivo. 2. Formulación de la hipótesis y razonamiento deductivo. ¿Por qué en Japón no tienen inculcada la autonomía para llevarle la contraria al superior y decir que no de vez en cuando? Número 3. Recopilación y análisis de datos. ¿Cómo inició el karoshi y por qué se presenta? ¿Y por qué no se presenta en Occidente? Número 4. Confirmación o rechazo de la hipótesis. Los occidentales sí queremos trabajar, pero no por encima de nuestras necesidades básicas. Eso es todo. Gracias por escuchar. Bye.